en Cristo. Contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Señor, nuestros ojos no queremos quitarlos nunca de ti. Si quitamos nuestros ojos de tu rostro, Señor, la luz de ese rostro divino no nos salvará, no nos iluminará, no nos rescatará. Señor, haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer la luz de tu rostro, Señor, y ten misericordia de nosotros. Y llévanos, Señor, por la senda de una restauración completa en nuestras vidas. Señor, si alguien se ha sentido desanimado, si alguien se ha sentido, Señor, sin fuerzas, frustrado, deprimido, tú eres un Dios de restauración y la luz de tu rostro trae restauración para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, restáuranos y seremos restaurados. Cúranos y seremos curados. Sálvanos, Señor, y seremos salvos por la luz de tu rostro y tu brazo extendido, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, haz esa obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Aleluya, Señor. Bien podemos decir, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Amén. Esta mañana, queridos hermanos, vamos a ver juntos otra parte importante sobre nuestro estudio sobre el rostro del Señor, la luz del rostro divino, y nuestra cuarta sección es sobre la restauración que hay por la influencia de la luz de su rostro. O sea, hay restauración. Dios, a través de resplandecer su rostro sobre nosotros, está revelándonos también que en Él hay restauración. En el Salmo 80 vamos a ver 3 versículos que ahí el salmista repite. Está en el versículo 3 del Salmo 80, en el versículo 7 y en el versículo 19. Primero, para que tengan una idea, el capítulo 80 es una continuidad o una continuación, disculpen, del capítulo 78 y 79. Donde los salmistas están, el salmista Asaf, escribiendo sobre la destrucción de Israel, de Jerusalén, el lamento que hay en su corazón por esa destrucción, pidiendo al Señor que tenga misericordia, ¿sí? Y en el 80 él está pidiendo restauración.
Pero obviamente aquí vamos a entender que la restauración es fruto de que el Señor resplandezca la luz de su rostro sobre nosotros. Como en el libro de Isaías 54, hablando sobre el rostro del Señor, dice que la estéril, la que no daba luz, pasó un tiempo dejada sola porque el Señor le volteó el rostro. Pero cuando el Señor nos da su rostro, es una forma de decirnos obviamente muchas cosas. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando estamos incómodos o molestos con alguien, no queremos ni dar el rostro. Tal vez porque no queremos expresar nuestra incomodidad, nuestra insatisfacción, nuestro enojo, nuestra ira, en fin, todos los sentimientos que podemos manifestar a través del rostro. Pero cuando hay una transparencia, cuando hay perdón, cuando hay restauración, cuando ya no tomamos en cuenta lo que nos han hecho y nos han ofendido, podemos ver al rostro, podemos ver a los ojos y manifestar perdón, como Jesús también le manifestó a Pedro en su mirada. Entonces aquí en el Salmo 80 verso 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 14 me gustaría leerlo también, a pesar de que no es de los 3 que yo les di, pero tiene que ver con eso. Y dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Verso 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra restaurar aquí es la palabra hebraica shuv, y esa palabra, además de significar restaurar, significa también volver al punto de partida, regresarnos al punto de partida de donde todo se inició y cómo se comenzó. Restaurar es un verbo muy importante en las Escrituras, aparece más de 1000 veces en toda la Escritura. Por tanto, es importantísimo para el Señor. Y lo que Él está mostrándonos, revelándonos, es que Él es un Dios de restauración. Para eso, para muestra un botón, como decimos en Guatemala. Cada día es una nueva oportunidad. Cada vez que tú te despiertas, es otra chance que el Señor te está dando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de restauración. La cura es una manera de demostrar su restauración. Él está regresándote a tu periodo, digamos así, a tu estado de salud. Es restauración. Cuando Él te saca de una depresión y te da alegría, es porque Él te hizo así, no deprimido, sino alegre. Dios nos hizo rectos. Cuando alguien peca y es regresado a su estado de santidad, de rectitud, es porque el Señor te está regresando al estado original. Él dice la escritura del Señor que Él hizo al hombre recto. Entonces es lo que significa la palabra restauración, ¿sí? Es regresarnos al punto de partida. Y fue usado por primera vez por Dios mismo. Entonces, y como hemos aprendido algunas veces, tal vez ustedes no pueden recordarlo, pero dentro de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia o que estudia, que nos ayuda a estudiar las escrituras, a interpretar las escrituras correctamente, dentro de una de las reglas está que la interpretación de algo, de un símbolo o de específicamente un tema que se habla, la primera mención es muy importante porque desde allí el Señor está mostrándonos cuál es el significado de las cosas. O sea, nosotros no tenemos por qué inventar que la piedra significa tal cosa, que el león significa tal cosa. Eso, bueno, sí podemos hacerlo, pero no es correcto. Podemos errar. La interpretación de cada símbolo, de cada tipo, el Señor nos la da aquí en las Escrituras. Entonces vamos a ver ahora la primera vez en la cual el Señor utiliza la palabra shuv, la palabra restaurar o restauración en las Escrituras. Eso nos va a dar entendimiento en relación a qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hará en relación a los momentos en los cuales tenemos que regresar a nuestro estado original. En Génesis capítulo 3,
y versículo 17. Vamos al libro de las semillas, el libro de los orígenes, Génesis 3, versículo 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, tenía que obedecer a la voz de Dios, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, desobedeció la orden, no comerás de él. Escuchen aquí: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Pongan atención. Con dolor comerás de ella. ¿De dónde? De la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esas son consecuencias del pecado, de la desobediencia a la orden divina. Espinos y cardos te producirá. Es parte de la maldición que la tierra recibió por causa del hombre. Y comerás plantas del campo, o sea, las plantas de una tierra que fue maldita. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra. Escuchen ahora: hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ahí dejarás de comer pan de la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. O sea, tienes que entender qué es lo que eres. Y al polvo volverás. Bueno, aquí encontramos la palabra shuv. Primero, dice aquí, volverás, verso 19, al final dice, volverás, porque de ella fuiste tomado, y ahí volverás, o sea, regresarás al estado físico original de donde fuiste tomado. ¿Por qué? Porque es lo que significa la palabra restaurar. Recuerden que eso estamos considerando. Regresar al punto de partida, al estado original del cual el Señor hizo algo, sea el cuerpo humano, la alma, ¿sí? Que el Señor dio a todo ser humano. Bien dice la Escritura, todas las almas son mías, y el Señor algo tiene en relación a eso muy profundo que no entendemos totalmente. Pero tornarás o regresarás o volverás, es la palabra. Entonces el Señor permitió a Adán comer del fruto de la tierra. Pero consideren esto: antes de que Adán pecara, el fruto que la tierra estaba produciendo era de una tierra bendita, ¿sí? Y de esa tierra bendita el Señor tomó a Adán, de ese polvo, para hacer al hombre. Entonces el Señor sí le estaba permitiendo comer de todos los frutos de la tierra, menos de uno. Increíble, esto ya lo hemos platicado, pero vale la pena tal vez mencionarlo otra vez. Muchos de nosotros queremos que nos digan qué tenemos que hacer, y el Señor demostró desde el principio que una cosa Él nos ordena y la violamos. Ya no digamos 10 mandamientos, ya no digamos 319 mandamientos. Entonces, por causa de haber comido de ese único fruto del cual a Adán le fue prohibido, debido a su desobediencia, porque prefirió oír la insinuante voz de Satanás que vino a través de Eva. Esa fue la cuestión. Él no tuvo el discernimiento de poder ver, o lo vio y no dijo nada. Esa es otra cosa de la ausencia que como maridos podemos tener ante ciertas circunstancias. Cuidado con eso. Otra vez, otro paréntesis importante: como maridos debemos ser presentes en relación a las cosas espirituales y en relación a las decisiones que se toman en la casa. No todo el tiempo, no, lo que diga mi mujer, lo que diga mi mujer, lo que ella piense, lo que ella diga está bien. Eso es delegar, eso es hacer a un lado nuestra responsabilidad como maridos, y en cierto sentido fue lo que sucedió con Adán. Él aceptó lo que ella pudiera decidir, y dejando a un lado la orden de Dios. No hagamos eso, porque vamos a traer caos a nuestra casa. Nuestro jardín puede convertirse en algo diferente de lo que hemos deseado.
que exista en él. Entonces el Señor maldijo la tierra de la cual Adán fue tomado, y además de eso, esa tierra comenzó después de eso a producir frutos de una tierra maldita. Después de entonces de la caída, Dios reveló a Adán, o probablemente él ya lo había entendido antes, pero según lo que vemos en la Escritura parece que es la primera vez que cuando Adán se le dice que él fue tomado de la tierra, porque cuando él fue tomado de la tierra obviamente él no se dio cuenta. Si después el Señor le dijo, mira, te tomé del polvo, no lo sabemos, es una especulación porque la Escritura no lo registra. Pero sí dice, al polvo volverás, porque de ahí fuiste tomado. Pero otra vez quiero resaltar esto, lo tomó de una tierra bendita, porque Dios había hecho todo bueno. Dice la Escritura que vio cada día y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y era bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno, recto, puro, santo. Somos nosotros que por nuestras acciones contaminamos el lugar donde vivimos, contaminamos a las personas con las cuales moramos debido a nuestra influencia. Entonces, la palabra maldita también fue introducida ahí, la palabra maldición, que es interesante la pronunciación en hebreo, araj, es como arar la tierra, interesante, no tiene que ver con tierra y juicio viniendo sobre el terreno. Por tanto, desde el día que Adán pecó, ellos comerían de una tierra que había sido maldita y dice que comerían con dolor todos los días de su vida. ¿Dolor por qué? Porque el trabajo sería doblado, la tierra ya no le daría el fruto como el Señor había planeado hacerlo para el hombre, que fuera un fruto abundante, generoso, sino ahora sería con más trabajo, tendrían que sudar. Antes en el jardín solo extendían sus brazos y cogían del fruto. Tenía que arar, sí, porque desde el principio dice que él tenía que labrar y guardar el jardín. Pero obviamente no sería un esfuerzo tan grande como el que tendría ahora debido a su pecado. Entonces, dos revelaciones el Señor le da a Adán y a Eva antes de abandonar el Edén. El primero dice, la primera revelación es que ambos fueron tomados o formados de una tierra bendita. Adán y luego Eva, o sea, Eva no fue tomada propiamente, pero sí sabemos que cuando la Escritura llama a Adán, llama a ambos Adán, los dos son Adán. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Dios no creó a la mujer después, Él la formó, según la palabra hebrea. También es bien fácil distinguir la diferencia entre crear y formar, son cosas diferentes, y en español también. Pero Él la formó de la costilla del hombre, pero ella ya había sido formada juntamente con el hombre. Entonces ambos fueron criados tomados del polvo de una tierra bendita. Pero le reveló otra cosa: debido a su pecado retornarían a la tierra. Vean esto qué interesante. Tomados de una tierra bendita y ellos pecaron. Ahora, como pecadores, retornarían a una tierra maldita. Interesante. Antes era bendita del pecado y el Señor tomó de esa tierra bendita, sin pecado, y hizo al hombre. Cuando el hombre pecó, entonces el Señor dijo, ustedes van a regresar, serán restaurados, shuv, a su estado ahora original, solo que en otra condición debido al problema de ustedes. Entonces, dos cosas fueron reveladas, dos cosas físicas, tomados de la tierra y restaurados a ella. Y esa misma palabra hebrea, shuv, está exactamente en el Salmo 80 que nosotros leímos en el verso 3, en el verso 7 y en el verso 19, donde dice, restáuranos, restáuranos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Regrésanos a nuestro estado original. Señor, ahora estamos en cautiverio, regrésanos a nuestro estado de libertad. Señor, ahora estamos en enfermedad, regrésanos, shuv, ¿sí?, a nuestro estado de salud. Y eso es regresar al punto en el cual Dios nos hizo desde el principio. Entonces, ellos son polvo, bien dice la Escritura que Dios conoce nuestra estructura, son polvo y son
restaurados o retornados a ella. Ahora, retornados a una tierra maldita, sí, a menos, escuchen esto, a menos que Dios mismo intervenga para librarlos de esa maldición que ellos mismos provocaron. Bien dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo se hizo maldición por nosotros. Él fue hecho maldito porque dice la Escritura que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo pecado por nosotros y ahí tomó la maldición de nosotros. Entonces, nosotros podríamos como seres humanos morir físicamente y regresar al polvo, pero ya si aceptamos la provisión divina, regresamos en otra condición. Nuestro cuerpo va a la sepultura, probablemente va a ser comido por los gusanos. Eso no tiene nada que ver, porque el Señor es capaz de restaurar nuestro cuerpo y eso es lo que Él hará en la resurrección. Sin embargo, la provisión está en que no tenemos por qué regresar a esa condición de maldición que el hombre estableció desde el principio a través de su pecado, sino que el Señor también desde el principio mostró, miren, pero yo soy un Dios de restauración, hay una provisión para ustedes. Si ustedes aceptan esa provisión divina de mi Hijo, no tendrán que regresar a una tierra maldita. Señor, podemos nosotros decirle esta mañana entonces, todos juntos, Señor, restáuranos, haz resplandecer la luz de tu rostro. Señor, regrésanos, restáuranos a tu estado original, a nuestro estado original de vida, de paz, de santidad, de obediencia, de sumisión a tu voluntad y no a la voluntad del hombre ni a la voluntad de la mujer. Ahora, ya vimos que el Señor le dice dos cosas a Adán y a Eva. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son? Se nos olvida bien rápido, ¿verdad? Bueno, la primera es que fueron tomados de una tierra bendita, pero retornarían a una tierra maldita debido a su pecado. Ahora el Señor le dice tres cosas a la serpiente. Y aquí vamos a entrar a algo interesante que necesitamos toda nuestra atención ahí para captarlo. Probablemente van a oír algo que tal vez nunca lo han oído, pero está ahí en las Escrituras y es algo muy importante, serio, pero a la vez también nos da claridad en cuanto a lo que el Señor ha hecho y en cuanto a la necesidad que tenemos de aceptar su provisión. Vean esto conmigo, por favor. Estamos también en Génesis capítulo 3, ahora en el versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15 juntos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, de haber engañado a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí encontramos al primer ser viviente que fue maldito o maldecido por Dios. Adán, él no recibió la maldición, fue la tierra, ¿sí? La tierra. Sin embargo, Cristo sí tomó la maldición, porque sí había una maldición sobre el hombre, es el pecado. Y él sí la tomó esa maldición. Ahora es un ser viviente, un animal, aquí digamos, que es la serpiente que es maldita por Dios o maldecida por Dios. Pero le dice tres cosas, meditemos en ellas. La primera que le menciona es que le dice: maldita serás entre todas las bestias del campo, y sobre tu pecho andarás. Sobre tu pecho andarás. ¿Las serpientes andan sobre su pecho? Sí. Ellas andan sobre su pecho, se arrastran. Lo que está diciendo, sobre tu pecho andarás, quiere decir te arrastrarás.
Y luego le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Otra pregunta, ¿la serpiente come polvo? De ninguna manera. Algunos dicen, no, creo que sí, porque si se arrastra, el polvito le va entrando ahí a cada rato. Sí, definitivamente también nosotros comemos polvo todos los días. Y es mojo, ¿verdad? O sea, no hay manera de cómo evitar que el polvito, las partículas que no vemos con los ojos, entren por la nariz, ¿verdad? Imagínense, gracias a Dios, el Señor nos ha provisto de cabellos aquí en la nariz para ayudarnos a detener esa cantidad de polvo que puede entrar a nuestro organismo. O sea, nadie se escapa de comer un poquito de polvo. Pero aquí no está hablando de que propiamente la serpiente va a alimentarse de polvo. La serpiente, el animal, el ser vivo, llamado serpiente o cobra. Aquí está hablando básicamente de Satanás. La maldición vino también sobre Satanás, sobre él. Es como cuando Pedro le dice al Señor, Señor, tú eres el Hijo de Dios, Cristo, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después el Señor le revela que va a morir en la cruz. Y Pedro otra vez dice, Señor, dice que lo llevó aparte, le dijo, no vayas a permitir que esto se suceda. Y dice que Jesús se volteó y le dice a Pedro, vengan, fíjense pues, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos de Dios en las cosas de Dios, los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero volteándose, probablemente ahí estaba el enemigo. Satanás, ahí estaba, sin duda. Y el Señor lo vio y se lo dice. Y Pedro haber pensado que era para él. Y en parte fue así, porque él fue usado y él se dejó usar. Oyó algo de su corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado en cuando damos una palabra a las otras personas. Puede ser que no sea de Dios, puede ser de mi corazón. Y si yo doy algo de mi corazón, puede ser que yo desvíe a alguien de la voluntad de Dios. No quiere decir que tengamos miedo de hablar. No tengamos miedo de hablar la palabra. No tengamos miedo de evangelizar. No tengamos miedo de compartir la maravillosa salvación de Dios. Tengamos miedo sí de compartir nuestra palabra. Nuestros labios pueden producir muerte. También pueden producir vida. La única forma de producir vida a través de que el Señor hable a través de nosotros, porque Él es la vida. ¿Sí? Entonces, aquí se refiere a Satanás. Y él se arrastra, vamos a ver en este momento sobre esa cuestión. Pero en las últimas dos sentencias que leímos aquí en el capítulo 3, versos 14 y 15, las últimas dos que son sobre tu polvo comerás y tendrás enemistad entre ti y la mujer. Obviamente, eso sí, todos concordamos que se refiere a Satanás. La primera pareciera que se refiere a la serpiente, al animal, te arrastrarás, pero tampoco se refiere a ella. Ella se arrastra de por sí. Algunos piensan que en el principio, en el jardín del Edén, la serpiente andaba recta, ¿verdad? Y ahí se movía con aquella belleza de un animal bello, en ese aspecto de su apariencia y imagínense en el estado original de toda bendición, debe ser algo hermoso. La Biblia dice en Isaías que en el milenio el niño estará con el áspid, o sea, jugará con el áspid, con la serpiente, porque habrá una restauración también para ese animal. Pero bueno, en la primera sentencia también revela el lugar de trabajo de Satanás. ¿Cuál es el lugar de trabajo de Satanás? La oficina de trabajo de él, la tierra. Él trabaja en la tierra. Los aires también son parte de la tierra. El ángel llamado Satanás estará en esta tierra por varios milenios. Según las cuentas que hacemos, son 7,000 años, 7 milenios, en los cuales 6 estará
1000 estará atado, después será desatado. Son las cuentas que hacemos en cuanto a desde la perspectiva dispensacional, de las dispensaciones que los teólogos han enseñado. Sin embargo, el enemigo conquistó esta tierra por engaño, o sea, engañó a Eva. Adán aceptó el engaño y ellos fueron prácticamente cautivados y contaminados con el veneno de la serpiente, que es el pecado. Satanás quería su herencia y quería la herencia de él. Bueno, desde el principio él quiso sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Como él no pudo, entonces ahora quería sentarse en el trono del sello de la creación física de Dios en la tierra, que es el hombre. Entonces le quitó al hombre su lugar de su reino, el trono de su reino, esta tierra. Se lo quitó con engaño y él quiso heredar y tomó control de esta tierra. Por eso es que también en la tentación en el desierto, Satanás se atreve a decirle: te daré todos los reinos de la tierra. O sea, no podía estar mintiéndole a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, de que porque él podría, si estaba mintiendo, podría haberle dicho: Satanás, perdóname, pero esa tierra es mía. De hecho, es así. Dios creó esta tierra y es de Él, pero como hay derechos, y nosotros cedemos derechos y Satanás toma control de vidas, imagínense cómo es que una persona que Dios la hizo para el bien, que Dios la hizo recta, puede ser poseída por un demonio. ¿Cómo es que una persona puede convertirse en una casa, en una morada de una legión de demonios? ¿Por qué? Porque se da derecho, se vende el derecho, se vende el alma por nuestra conducta. Ahí está la cuestión. Entonces sí había cierta verdad en relación a eso, pero Satanás no estará aquí para siempre. En Job capítulo 1 versos 7 y 22 dice la escritura que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, vino también Satanás entre ellos, dice. Y el Señor le pregunta a él: ¿de dónde vienes? Le dice. Y Satanás dice: Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? Claro, yo lo conozco. Ya. O sea, él nos conoce. Y en el versículo 22, capítulo 2 y verso 2, el Señor nuevamente le pregunta a Satanás, después de haber traído juicio sobre Job y sus tierras, sus hijos, todos sus bienes. Entonces le pregunta otra vez: ¿y de dónde vienes? Y dice: Señor, de rodear la tierra y andar por ella. Imagínense. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que desde el principio es revelado que el lugar de trabajo de Satanás es en esta tierra. Y es lo que él hace. Él no anda en Marte queriendo colonizar Marte. Él no anda en otro sistema solar queriendo colonizar. No, él quiere esta tierra. Esta tierra. Eso es muy interesante, que un ser espiritual trabaje en esta tierra para tratar de mantenerse como rey, como príncipe de este mundo. Eso es muy interesante. Bueno, ese Satanás en el hebreo quiere decir, es Satán. Satanás es Satán, y su nombre significa adversario. Él es el adversario suprahumano, quiere decir un adversario sobrenatural contra el hombre. O sea, como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, seres espirituales. Y ese es nuestro archienemigo. Y Jesús también en Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. O sea, sí, Satanás tiene una cierta autoridad, cierto poder y cierta influencia espiritual sobre los hombres. Y vamos a ver quiénes en este momento. Pero la Escritura también deja bien claro que su propio corazón lo engañó
a Satanás, desde el momento que él rechazó la luz de los cielos, desde el momento que él rechazó la luz del rostro de Dios, él no quiso más mirar hacia el trono y adorarlo. Desde ese momento que él rechazó esa luz preciosa, él fue engañado por su propio corazón. Por eso es que el Señor lo envió, lo echó del cielo, y lo lanzó de su presencia para que él se arrastrara en el polvo. ¿Es lo que él quería? Bueno, entonces polvo comerás, le dijo el Señor. Comencemos diciendo algo. ¿Cuál es ese polvo de la tierra? Y aquí va una respuesta ya inmediata. Les voy a dar otra explicación, un poco más de explicación, mejor dicho. Pero el polvo de la tierra, dice, antes de decírselo, vean qué fácil es, solo para volver al asunto. El hombre fue tomado de la tierra, de una tierra bendita. Pecó y luego le dijo, maldita la tierra por causa tuya. Entonces, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Y el Señor le dijo a Satanás, polvo comerás todos los días de tu vida. Va a comer polvo. Entonces, ¿quiénes son el polvo? ¿Qué es el polvo? Son hombres pecadores. Hombres pecadores. A esos la serpiente se los come. Bien dice la Escritura en Mateo capítulo 25 que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Por eso es que hay tanta gente, tantos seres humanos que se preguntan cómo es que Dios es amor, dicen que Dios es amor y Él hizo el infierno para el hombre. No, Dios no hizo el infierno para el hombre. Ahí dice en Mateo 25 que Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estuvieren a su izquierda, apartaos de mí, y oigan cómo los llama, apartaos de mí, malditos. La maldición viene ¿por qué? Como consecuencia del pecado. Vino como consecuencia del pecado y se va a mantener como consecuencia del pecado. Para el fuego eterno preparado, es el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué si es para el diablo y sus ángeles? ¿Por qué tienen que ir estos? Porque Satanás le fue ordenado que coma del polvo de la tierra. Es él, Satanás, el enemigo, nuestro archienemigo, que él va a destruir a los hombres y se va a llevar al infierno a los hombres pecadores que no están dispuestos a aceptar la provisión divina. ¡Qué increíble! Maravillosa sabiduría de Dios, pero también maravillosa bondad de Dios, que Él nos ha dado una provisión desde el principio. Ustedes, miren qué Dios de restauración. Desde el principio pecó y desde el principio el Señor les dijo, pero hay provisión. Pero hay un medio de restauración. Yo puedo regresarlos a una tierra bendita, de la cual Satanás no va a comer, porque él va a comer una tierra maldita, hombres pecadores. Hombres santos, restaurados, librados, pero por el poder de Cristo no pueden ser tocados por Satán. ¿Quieren mantenerse ahí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, entonces ese príncipe será engañado. Él va a quedar en esta tierra hasta terminar su obra. ¿Cuál es su obra? Comerse el polvo de la tierra. O sea, en otras palabras, él es un instrumento como un filtro. Él va a dar a conocer quienes se inclinan al mal. Él está siendo usado. Él piensa que está independiente. No, él sabe que no está independiente, porque él conoció a un Dios soberano. Sin embargo, esa es otra evidencia de su orgullo. A pesar de conocer la soberanía divina, él se continúa rebelando. ¡Qué corazón! Él está dispuesto a vivir en el infierno y él sabe que va a ser lanzado al lago de fuego. Él lee las escrituras también para poder contrarrestar toda teoría, toda doctrina de los hombres. Él tiene entendimiento para eso. Por eso hay tanta maldad aún dentro de la propia religión. Pero en Apocalipsis
Vamos juntos ahí a Apocalipsis capítulo 20. Voy a tratar de ir despacio con esto porque quiero que ustedes entiendan bien, y aunque no termine el mensaje, no importa. Vamos ahí. Capítulo 20, verso 1 y 3 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para quién era esa cadena? Y prendió al dragón. Oigan, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente? No es el animal, es Satanás, que es el diablo y Satanás. Aquí está bien claro. Y lo ató por 1000 años. Eso, según nuestros cálculos, es antes del milenio, en el inicio, al final de la gran tribulación. Cuando el Señor Jesús venga, Satanás va a ser atado y va a ser lanzado al abismo durante 1000 años, dice. Y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, a los gentiles, todo el mundo. O sea, durante 1000 años no tendremos la influencia de Satanás y de sus ángeles. Usted puede imaginarse qué glorioso va a ser ese momento. A pesar de eso va a haber rebeldía, fíjense. Y a pesar de eso va a haber pecado, porque el Señor va a demostrarle al hombre que el problema no es Satanás, es uno mismo. Hasta que fuese cumplidos los 1000 años, y después de esto se debe ser, oigan, debe ser, ¿por qué? Porque es un plan. Debe ser desatado por un poco de tiempo al final del milenio, y él va a engañar a todas las naciones. En el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, sus siervos, eran hombres, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Un Dios duro? No, lo que sucede es que cada uno busca su propio camino. Dios hizo al hombre recto, pero cada uno buscó sus propias desviaciones, sus propias perversiones, dice la Escritura. Entonces ellos están ahí, el falso profeta, la bestia, que será un imperio, pero también un hombre que amó el camino del diablo, amó la maldición, como dice en el Salmo 109, hablando, revelando la vida de Judas. Parte de la vida de Judas es revelado. Hay uno de los 12 apóstoles, alguien introducido dentro del grupo de los 12, diciendo, dice ahí: amó la maldición y ella le vino. ¿No será que sería bueno decir: amó la bendición y ella le vino? Amemos la bendición y ella nos vendrá. Aborrezcamos la maldición y ella se alejará de nosotros. En el verso 14 dice: y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Vean, el lago de fuego es otra cosa distinta al infierno. Esta es la muerte segunda, donde todos, Satanás y sus ángeles y todos los hombres experimentarán. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué interesante, esto no se olviden de eso. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que esa persona no aceptó la provisión de Dios. Porque para ser inscrito en el libro de la vida no es suficiente nacer en esta tierra y nacer como hombre, porque todos nacemos en pecado. Como dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando del acto de su padre y de su madre, acto íntimo, sexual, por el cual él nació. No está hablando de eso. El pecado original no es el sexo, como algunos pretenden decirlo. El pecado original fue la desobediencia a la voluntad divina, ¿sí? Y ahí el pecado nos excluye del libro de la vida. Pero el perdón al pecado, que viene a través del arrepentimiento del hombre, de la confesión de sus pecados y de la limpieza de ellos, inmediatamente ellos son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es un libro que estaba preparado para registrar el nombre de aquellos que aceptarían el sacrificio, la provisión de Dios para el hombre, que aceptarían la bendición y no la maldición. ¿Sí? Ahora, todos somos pecadores, o sea, todos somos polvo de la tierra, pero el Señor dice: pero ustedes no tienen por qué dejarse comer por la serpiente, ¿no? Ustedes pueden dejar de ser
polvo de la tierra maldita y ser la bendición. Porque escuchen, tierra, este cuerpo, el Señor lo hizo también eterno. Él va a darnos un cuerpo eterno. De hecho, nos dio ya. El hecho de que muramos y el cuerpo se vaya a la sepultura no significa que Él no sea eterno. De hecho, se conoce en la ciencia que la energía solo se transforma. Entonces, ¿qué va a suceder? En la resurrección Él va a darnos nuestro propio cuerpo, el mismo, con el mismo rostro vamos a tenerlo, las mismas características. Lo único que será un cuerpo eterno. El pecado no tendrá ningún tipo de dominio, ni el mal ni la enfermedad, en un cuerpo de resurrección. Amén. Y los que resuciten serán como los ángeles, dice. Bueno, esa es otra historia. Ahora, les quiero mostrar un versículo donde dice prácticamente y de forma categórica, bien clara, quién es el polvo de la tierra. Vamos a Jeremías capítulo 17. Yo recuerdo la primera vez que leí ese versículo, fue para mí impresionante y de hecho no entendía a cabalidad qué era lo que estaba tratando de decir ahí el profeta Jeremías, el Señor a través de él. Jeremías capítulo 17 dice: versículo 13. Oh Jehová, oigan, esperanza de Israel. Él es la única esperanza. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Dice que los que no fueron hallados ¿cómo es la palabra aquí? Escritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son entonces los que son lanzados al lago de fuego? Los que fueron escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque Satanás come polvo y se los llevó a ellos. No significa comérselos, significa llevárselos al mismo lugar de donde él, que es su casa, su lugar eterno, su lugar de juicio, de maldición. Se apartan de mí, serán escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Polvo eres y al polvo volverás. Eres polvo, perdido, con pecado, escrito en el polvo desde que Adán pecó. Sin embargo, cuando tú aceptas la provisión divina, las aguas, el manantial de aguas vivas, profundas, subterráneas, llegan hasta ti y te dan vida y te sacan de esa tierra de maldición y te hacen nuevamente una tierra de bendición. O sea, eso es lo que significa Shuv. Restáuranos, Señor. Haznos regresar, haznos volver, Señor, a ese lugar. Qué precioso el Señor. Oh, qué precioso el Señor. Escritos en el polvo. Y dice en el verso 14: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. O sea, tú eres el objeto de mi vida, el objeto por el cual yo vivo. No solamente de cantar. Alabanza no solo habla de cantar. En la escritura alabanza también es sinónimo de gratitud. Gratitud sinónimo de alabanza. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con louvores, con alabanzas, dice. ¿Por qué dice así? Porque es parte de nuestra vida. Nosotros alabamos con Dios no solo con labios, con cánticos, sino lo alabamos con nuestra forma de vida. Lo alabamos con nuestra conducta. Si nuestra vida es correcta, entonces Dios es nuestra alabanza. Si nuestra vida es honesta, Dios es nuestra alabanza. Bendito Dios. La serpiente entonces comerá polvo de la tierra, polvo maldito. Hombres pecadores que mueren sin arrepentimiento. Hermanos, cada hombre sobre la faz de la tierra tiene la oportunidad de arrepentimiento. No importa cuán perverso haya sido o cuánto perverso sea. Hasta el más vil asesino, parricida, matricida,
No importa lo que haya cometido en esta tierra, en cuanto está vivo, tiene la oportunidad de recibir el beneficio de un Dios de restauración. Puedes haber llegado a lo más profundo del lodo, pero hay algo allí que es de Dios. Dios puso algo en tu vida. Te has desviado, sí, porque fuiste víctima del veneno de Satanás, del veneno de esa serpiente antigua. Pero ese veneno puede ser inhibido por completo. Hay un antídoto a ese veneno, y ese antídoto se llama la sangre de Cristo. A través del sacrificio del Señor, a través de su vida de resurrección, somos restaurados. Y ese pecado es quitado, es perdonado. Dios nos libra del pecado y te hace sentir el perdón y la seguridad de tu salvación. Oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Es lo que el Señor te dice a ti esta mañana y a todos aquellos que pueden oír este mensaje. Por eso es que hombres pecadores es el polvo maldito, que murieron sin arrepentimiento, que no quieren aceptar, que comprenden pero no quieren. Imagínense, hace unas semanas un hermano me habló sobre un pariente de él que había muerto, y oramos por la familia, por su padre y por su madre, que estaban tristes, pero tristes profundamente, porque ellos son creyentes y su hijo nació en el evangelio, creció en la iglesia, y se apartó tanto, bien dice la escritura en Hebreos 3, que el pecado endurece el corazón. Si hay mucho pecado, endurece el corazón. Cuando él se enfermó gravemente y le hablaron para que él se reconciliara con el Señor, él dijo: es demasiado tarde, y se murió sin reconciliarse. Polvo de la tierra, maldito, que la serpiente se lo comió. Y se lo comió porque no aceptó la provisión divina, no porque Dios lo entregó a Satanás, de ninguna manera. Dios no entrega a ningún hombre al diablo. Es el hombre que por su propia elección, cuando rechaza, como el Señor le dijo al propio pueblo de Israel, a su propio pueblo. Dice que él llegó y limpió la casa, pero después de estar vacía, hablando de una morada que es librada de demonios. Pero luego dice que ese demonio va y regresa con otros 7 espíritus peores que él, y la encuentra vacía y la llena, dice, y su estado postrero llega a ser peor que el primero, dice. ¿Cómo? ¿Dios lo entregó? Por su soberanía podemos decir que sí, pero no es la voluntad de Dios entregar un hombre al enemigo. Él vino a libertarnos. Su sacrificio abarca a todos. Dios dice en la escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso incluye a cualquier vil pecador. Pero ¿por qué no es salvo? Bien dice la escritura también que no es de todos la fe, porque no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. No están dispuestos a veces ni a reconocer que son pecadores. De hecho, hay tanta ideología hoy que dicen que el pecado ni existe. Que eso es invención de la religión. Nosotros, si la evolución existe, entonces no hay pecado. Estamos evolucionando todavía y vamos a un estado de perfección. Yo recuerdo haber leído libros ya muchos años antes de ser cristiano sobre la evolución humana, y decían que en el año 2000 y no sé tanto, ya casi estamos para llegar, el hombre tendría una cabezona así por la evolución, porque su cerebro se iba a crecer un poco más, necesitaba una cavidad craneana mayor para soportar ese gran cerebro, porque sería una máquina, una computadora humana poderosísima. Es increíble las especulaciones del ser humano. Solo para decirles algo, Cristo fue un hombre normal. Él tomó un cuerpo humano como nosotros, con cabeza. No significa que Dios tiene brazos y cabeza, todo, porque eso se llama antropomorfismo, es que sí la palabra. Pero es tratar de darle una forma humana a Dios. Viene de antropología, de antro. ¿Qué sucede?
Cristo, Él murió y resucitó y su cuerpo ahora es eterno. ¿Saben cómo será Él eternamente? Con una cabeza normal, tamaño normal, brazo normal, estatura normal para siempre. No hay evolución. ¿Cómo va a existir evolución siendo que Dios nos crió? Y las personas a veces más bien inteligentes se declaran ateas. ¿Por qué? Porque su Dios es su propio corazón. Su orgullo es su propio Dios. Esa es la razón. No pueden reconocer. Y porque no están dispuestos a reconocer, como estamos diciendo, el pecado. Amén. Serán llevados esos hombres pecadores, tierra maldita, que no se arrepienten, serán llevados por el diablo al infierno, a un lugar que es llamado su morada eterna y la morada eterna de los ángeles. Y para que entiendan, hermanos, que se refiere a hombres perversos, lean otra vez Mateo 25, verso 41. Dice, apartaos de mí, les dice el Señor a los que están a su izquierda. Dice, apartaos de mí, malditos. ¿Por qué malditos? Ay, Señor. Y solo para que vean algo más, dentro de los perdidos habrán también religiosos. Como dice mi hermana, así. Así hace. Cuando usted ve una situación complicada. Y sí, esta es una situación complicada. De entre los perdidos habrán religiosos, hombres viviendo una vida dupla, que en su interior no abrazan el reconocimiento de su pecado y rechazan el don del arrepentimiento. Quiero aclararles que no me refiero a aquellos que pecan, hay cristianos que pecan, todos todavía pecamos, ofendemos de alguna manera. No estoy hablando de pecar y pedir perdón, estoy hablando de gente obstinada en seguir su camino y no están dispuestos a reconocer que necesitan de arrepentimiento. Ellos creen que las obras que ellos hacen son muy buenas. Y sí, hay muchos hombres justos, humanamente hablando, pero la Escritura dice en Isaías que nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios. No tiene nada que ver con la justicia divina. Pero oigan a ese tipo de religiosos, porque cuando leemos en Mateo 23, el Señor se refiere a los sacerdotes, se refiere a los fariseos que eran religiosos, una secta, la secta mayoritaria en Israel, que vivían una vida bien austera, o austera. Me disculpan si a veces me confundo en algunas palabras, pero hay palabras semejantes en portugués y la pronunciación es un poco diferente. Pero eran muy rígidos en su forma de vida. Y dice ahí en Mateo capítulo 23, verso 33, el Señor los llama de serpientes. ¿Será que el Señor realmente los ofendió tanto al decirles así? No, lo que estaba diciendo es hablándole la realidad. Ustedes son la descendencia de la serpiente. ¿Recuerdan lo que el Señor dice? Pondré enemistad o hostilidad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Está hablando una simiente del diablo, porque nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Satanás tuvo una cosecha de su siembra de engaño. Hombres engañadores y engañados son llamados también serpientes. Y el Señor dice ahí, raza de víboras. ¿Qué más claro que eso? Hombres, serpientes, sí, son humanos, pero dentro de ellos tienen la lengua de la serpiente, del pecado. Raza de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero no cabe duda que hay otros ángeles o humanos, porque en la Biblia hebrea también ángel puede ser usado para un ser celestial como para un ser humano. Un enviado de Satanás es un ángel de él, un ángel caído, obviamente. Con la condenación del infierno, dice, iguales al diablo, a la serpiente antigua que come tierra, polvo de la tierra, se alimenta de lo que es maldición. Y el Espíritu Santo, a través de la boca del apóstol Pablo, llama al príncipe de este mundo que Satanás así fue clasificado por Jesús, lo llama también el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y vos
y vos dio vida. Vamos a ir ahí mejor porque a veces traduciendo digo algo que no es. Y Él os dio vida a vosotros, dice. Oigan, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Éramos parte de, pero ya no lo somos. Siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando aceptamos la provisión divina, cuando nos arrepentimos, dejamos de ser polvo de maldición, el Satanás no puede más comernos, y además dejamos de ser hijos de desobediencia, porque comenzamos a aceptar la voluntad de Dios, que la salvación a través de Cristo, y nos convertimos en hijos de obediencia, entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne. Ahí hay desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos entramos a la misma condición. Y esa es otra revelación para mostrar que Dios es un Dios imparcial. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No, es que unos van al infierno y otros al cielo. Eso es imparcialidad, eso es parcialidad, de ninguna manera. Dice la Escritura en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué unos van a entrar al cielo? Porque ellos aceptaron la provisión de Dios. ¿Por qué no la aceptas tú? ¿Por qué no dices, sí, Señor, yo estoy en esta condición y yo quiero salir de ella? Y Dios te va a dar la provisión y la gracia para que salgas de esa situación. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos hasta el 6, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vean, ahí está la situación, muertos en pecados, en el polvo, nos dio vida. El manantial de aguas vivas llegó a nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos sacó del estado de muerte, de perdición, del polvo, y nos dio vida, nos resucitó. O sea, no está hablando de la resurrección física, está hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente ya estamos experimentando la resurrección, espiritualmente. La resurrección física vendrá después. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Por esa maldición entonces, que vamos a resumir ahora, ya no me va a dar tiempo a terminar, pero voy a resumírselos. Por esa maldición que Satanás provocó, se mantendría la hostilidad o la enemistad con la mujer. Habría una adversidad por muchos milenios, una lucha, una guerra entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, es interesante, ¿eh? La simiente de la mujer, según las Escrituras en Gálatas, es Cristo Jesús, pero también son los hijos de la mujer. La iglesia somos nosotros, todos los que son salvos son parte de esa simiente de la mujer, y hay una enemistad sin duda. Hasta venir la simiente de la mujer, el hombre de la bendición divina, el fruto bendito de la tierra, el último Adán, Cristo Jesús. Por eso es que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Juan 12:24, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cristo es el grano de trigo que vino y se hizo maldición, llegó a la tierra, fue enterrado literalmente, sepultado. Qué plan maravilloso. Cristo Jesús vino a juzgar con su muerte a la muerte. Bien dice la Escritura que con la muerte venció la muerte. Aleluya. Entonces todos aquellos que reciben la provisión divina reciben esas aguas de vida, esas aguas de restauración. Amén. Amén. Yo voy a dejar esta otra parte como introducción de nuestra, porque este tema
está en dos partes. Entonces yo no quiero cansarlos y ni quiero que ustedes se tupan en su mente y no estén abiertos a más cosas. Entonces vamos a terminar aquí y pidámosle al Señor su gracia, porque creo que lo que ya oímos es suficiente para acercarnos más a Él y pedir de su misericordia. Cantemos otra vez, pónganse de pie, pon tus ojos en Cristo, ¿sí? Contempla su rostro, el rostro divino, el rostro de Dios hecho carne. Mirando, dice, a rostro descubierto, el rostro del Señor, sin velo, no hay más velo. Los mandamientos provocan un velo, prácticamente lo ponen ahí, pero cuando creemos en Cristo, ese velo es quitado y podemos ver de rostro a rostro, y así somos transformados. Cuando estamos exponiéndonos al rostro del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria por su misma imagen y ser parte de su imagen. Entonces, en el nombre del Señor, no importa la condición que estás, hermano o amigo, si eres un pecador, arrepiéntete. No tienes por qué ser polvo de la tierra para que Satanás, la serpiente, te coma y te lleve a su lugar de perdición y de maldición eterna. ¿Por qué tienes que darle gusto a él y ser víctima de un engaño que él mantiene? Porque él es el padre de la mentira. ¿Por qué no aceptas al Padre de las luces? ¿Por qué no permites que las aguas de ese manantial de vida lleguen y te toquen y te levanten de ese polvo de la tierra y quiten de ti la maldición? Porque el pecado produce maldición, y Él te va a dar la bendición que viene a través de una nueva vida en Cristo Jesús. No hay acepción de personas para Dios. Dios es justo. Y así como por un hombre vino el pecado, por un hombre vino la salvación, por un hombre vino la justificación, Cristo Jesús. Por eso el Señor envió a su Hijo para libertarnos. La simiente de la mujer para destruir la simiente de la serpiente y al propio Satanás. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor. A la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor. Terrenal se disipará, aleluya, a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Detrás del velo voy a entrar, digamos, al lugar santísimo, al lugar santísimo, para ver su rostro, la belleza que hay ahí, no puedo comparar. Detrás del velo voy
detrás del velo voy a adorarte, mi Señor. Amén. Quiero felicitarlos por los poemas que todos ustedes escribieron. Llegaron aquí a nuestras manos. Fuimos inspirados a leer cada uno de ellos. Realmente el Señor también tiene un don sobre todos ustedes. Teníamos que escoger algunos y lo hicimos. El propósito de que fueran anónimos era para que no hubiera en ningún momento ninguna intervención o influencia o inclinación. Entonces, gracias al Señor por eso. Yo quiero animarlos a que sigan escribiendo, ¿verdad? Hagan un cuaderno con sus poemas, si pueden seguir escribiendo ellos. Tal vez para una próxima ya tengan una mayor habilidad, una mayor inspiración. De hecho, los salmos son poemas. ¿Por qué no escribir también un libro de poemas para tu Dios, que puedan abarcar temas como salvación, como gracia, como gratitud, como lo escribimos? Y nuestro próximo va a ser otro tema diferente a la gratitud. Entonces prepárense, vayan ya permitiendo que su corazón les vaya inspirando más. Entonces los felicitamos, en el nombre de mi esposa y mío, los felicitamos por ese trabajo tan precioso y sigan adelante. Dios los bendiga, los amamos y en el próximo domingo vamos a concluir esta segunda parte de este mensaje. Amén.